sois la sal de la tierra. Sois hijos e hijas fieles. Sois leales. Aleluya. Nada es imposible. ¿Cómo tú como un cristiano, porque queremos ser buena sal, ¿verdad? Todos queremos ser buena sal. Amén. Todos queremos tener esa capacidad que Jesús nos pide. Pero si ustedes ven, está en Mateo 5. Y si tú nada más lees que tú eres la sal y eres la luz del mundo, te pierdes la esencia, porque para ser buena sal necesitas los versículos anteriores. Para que tú no pierdas tu esencia necesitas las bienaventuranzas. O sea que para que tú seas buena sal y yo sea buena sal, necesitamos algunos requisitos que Jesús mismo fue el que los puso y los predicó. Rápidamente, porque las bienaventuranzas, cada bienaventuranza puedes predicar 2 o 3 domingos. Bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos que necesitan a Jesús, que son necesitados de su presencia, que sin Él no pueden vivir. Bienaventurados los que lloran, los que tienen compasión por sus hermanos, los que tratan a los demás como a sí mismos. Bienaventurados los mansos, porque no insultan, porque no maltratan a la gente, porque la escuchan y tienen compasión, ¿verdad? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, aquellos que llevan a la luz de Cristo a la oscuridad, aquellos que oran por los enfermos, aquellos que liberan. Bienaventurados los que tienen misericordia, entre comillas, aquellos que tienen lealtad. Bienaventurados los limpios de corazón, los que son íntegros, los que son de una sola pieza, los que son testimonio de lo que hablan. Bienaventurados los pacificadores, porque llevan la paz de Cristo. Bienaventurados los que padecen persecución a causa de la justicia, aquellos que te insultan, aquellos que te llaman pastorcito, aquellos que te llaman aleluya. Bienaventurados los que sois por mi causa, y por mi causa te vituperan y te persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Aquellos que le lanzan calumnias, los que levantan calumnias. Bueno, si tú cumples estos requisitos, eres buena sal. Esos son los requisitos para ser buena sal. No solamente yo soy la sal, porque no sabemos algunos versículos. No, Señor. La sal, la base de ser buena sal está en el carácter de Cristo. La base para ser buena sal está en el carácter de Jesús, no en su poder. Porque todos nos gustan los milagros, las sanidades, la liberación, la prosperidad. Nos encanta y a mí me encanta. Pero la base de ese poder está en el carácter de Jesús. No, el poder sin el carácter es sal sin sabor. El carácter de Jesús es la humildad. El carácter de Jesús es la sencillez. El carácter de Jesús es el amor. El carácter de Jesús es la bondad. El carácter de Jesús es el perdón. Ese es el carácter del poder. Pero a la iglesia de hoy le gusta el poder y poco el carácter. Cristianos que insultan a sus trabajadores, a su esposa, a sus hijos, a sus líderes, que insultan a los cajeros, a las cajeras, a los de servicio al cliente, como no lo ven, se despachan. Gloria a Dios. Entonces, sois la sal de la tierra. Jesús, a pesar de esas debilidades que cada uno tiene, insiste y dice, ustedes son la sal de la tierra. Amén. Gloria a Dios. Así que esta palabra fue dirigida a sus discípulos. No se lo está diciendo a todo el mundo,
a sus discípulos, aquellos que se dejan disciplinar por Dios, aquellos que se dejan guiar por Dios. ¿Cuántos discípulos de Jesús hay aquí? Aleluya, soy la sal de la tierra. ¿Para qué sirve la sal? Como en ese tiempo no había Whirlpool, no existía neveras, no habían congeladores, no habían cuartos fríos, no había el hielo solamente en las montañas donde había nieve, ¿cierto? Necesitaban una forma de conservar y preservar los alimentos. Porque los alimentos, un pez, un pescado, una carne, se dañaba y se corrompía fácilmente, ¿verdad? Entonces, para preservar los alimentos, para preservar la carne, utilizaban la sal. Y la sal no permite que crezcan las bacterias. En otras palabras, si tú tienes la sal de Cristo, a ti no te tienen que estar liberando cada rato. Porque si de liberación en liberación y cada vez te salen varios demonios, entonces quiere decir que te falta sal. La sal de Cristo. Amén, gloria a Dios. La palabra de Dios dice que tú eres la sal, ¿verdad? Y que la sal sirve para preservar y para conservar. Entonces, tú tienes que entender que vivimos en un mundo que está en proceso de descomposición, de corrupción, que está bajo maldición, y que tú como sal eres llamado a través de la palabra de Dios y el Evangelio a conservar, a preservar y detener ese proceso de corrupción y de maldición. Tú eres llamado, el mundo te necesita para que no se descomponga la carne que hay aquí en esta planeta Tierra. Y necesitamos hombres y mujeres, gente del Evangelio, creyentes en Jesús, que tengan y sean conscientes de la responsabilidad que tienen en predicar el Evangelio. Amén. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. A veces nos es difícil, y para mí me fue difícil entender, cuando hace algunos años papá predicaba y decía, es que todo lo bueno, si no conoces a Jesús, todo lo bueno que tú hagas está en maldición. Pues toda la gente, yo entiendo que dice amén, pero lo comprendes. A veces, a mí me tocó tiempo para comprenderlos. ¿Cómo así? Si yo daba dinero para fundaciones, pero ¿cómo así si yo soy buen padre y tengo a mi esposa bien y tengo un hogar y yo de pronto no tomas trago ni eres mujeriego? Yo no, tengo mis principios, ¿cierto? Pero si dice la palabra que si tú no conoces a Cristo estás bajo maldición. ¿Por qué? Ustedes van a ver en Génesis que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero en Génesis 5:3, después que Adán cayó en maldición, dice que sus hijos fueron a imagen y semejanza de Adán, que estaba bajo maldición. Y después de que Adán cayó él porque entró la muerte y cayó también la tierra en maldición. O sea que ustedes tienen, por eso, si tú no conoces a Jesús, si tú no eres creado de nuevo, si tú no eres una nueva criatura, todo lo bueno que tú hagas está bajo maldición. ¿Sí entendimos esa parte? Si todo está en proceso de maldición y de descomposición, necesitan la sal para conservar y preservar el mundo y la tierra. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. La sal se utiliza también, estábamos hablando esta mañana con hermano Franklin, que vivió en Nueva York, y dice que la sal se utiliza en las carreteras antes de una nevada. ¿Para qué? Para evitar que el hielo se congele, que la nieve se congele y se vuelva hielo. Entonces, una vez se vuelve hielo, cuando tú pasas todo el carro, ahí no hay freno,
ahí hay, Dios mío, ahí lo que te va a aguantar es la misericordia de Dios. O un árbol, o algo, un precipicio, alguna cosa, tú vas y el carro va para adelante. Y necesitan sal para evitar que se congele las carreteras y se vuelvan un piso de hielo. Entonces, así somos nosotros también. O sea, aquellos que no son buena sal, se congela su corazón, se endurece su corazón y se resbalan. Ay, me resbalé. ¿Cierto? O sea, yo una amiga de antaño, mi primera novia, y se resbaló. ¿Cierto? Se reunió con unos amigos, ¿cierto? Del colegio que se grabaron juntos, pues tú puedes ir, claro que sí. ¿Cierto? Pero te resbalaste y te metiste en una borrachera. Hay cristianos que andan de resbalón en resbalón todos los carnavales. Se resbalan. Se levantan, se resbalan. ¿Cierto? Pero quiere decir que si tú te resbalas una y otra vez es porque te falta la sal. No es posible que vayas de infidelidad a infidelidad. No es posible. Si vas no pueden, ahí recuerdo unos hermanos que no pueden ir a la playa porque no pueden una mujer en vestido de baño. Se resbala facilito. Y eso que hay sol. Gloria a Dios. Bueno, la sal refuerza el sabor de los alimentos. No solamente le da el sabor salado, sino refuerza el sabor de otros condimentos. O sea que dice la palabra de Dios que nuestra palabra tiene que ser sazonada. ¿Cierto? Quiere decir que la sal en ti le da sabor al evangelio. O sea, a veces hay evangélicos que uno no quiere ser como ellos. O sea, nadie se va a recibir al Señor por ellos porque no son testimonios. O sea, tú tienes que poner sabor, pasión, gozo. Que la gente cuando te vea quiera ser como tú. Porque Cristo vive en ti. Que te quiera imitar a ti porque tú imitas a Cristo. Gloria a Dios. La sal irrita las heridas. Se ha utilizado como tratamiento y como medicamento. Entonces, cuando la sal te cae en una herida, te arde. Así que cuando la palabra de Dios es presentada ante ti, tú no tienes problemas con el pastor o con el ministro o con el líder que está predicando. Tú tienes problemas con la palabra. Y cuando esa palabra te irrita, es porque ahí hay una herida que necesita sanidad. Así que si esta palabra de sal te irrita o te va a irritar, no soy yo, no tengas problemas conmigo. Pelea con Dios. La sal sana.